trataré en el nombre del Señor de hacer un esfuerzo para insertar hoy una palabra que espero y pido a Dios que Dios nos dé la revelación y la sabiduría para comprender, porque cuando nosotros leemos esta parábola que el Señor pues nos dejó, esta parábola de la viuda y el juez injusto, siempre hemos prestado atención y en los comentarios y en Google y en lo que son la inteligencia artificial, que uno pone una referencia de esto y nos aparece allí una enseñanza de la necesidad de orar siempre, que es el título de la parábola del juez injusto, ¿no? Y en esta enseñanza yo le pido al Señor que me permita hoy, por lo menos, si he captado un 5% de esta parábola, que me permita transferirle algo. Porque la parábola es tan profunda que yo sé que no podemos agotar toda la revelación de la palabra, de la parábola en hoy, en nada más. Y le pido al Señor que con lo que he podido captar, que pueda transferirlo, para que nuestra vida de oración sea potenciada a partir de ahora. No estoy diciendo que no ore, pero estoy diciendo que hay muchos creyentes que ya no están orando. Que no están orando. Por alguna razón, la iglesia evangélica, que debería ser la que más ora, hay algo que la está deteniendo en la oración, en la intimidad. Entonces, creo que hoy va a ser un día muy bueno. Un día muy bueno para empezar. Los que ya no están orando, empezar a orar. Y los que están orando continuamente, mantenerse en la oración. Aquí vemos tres actores en la parábola, de lo cual hoy quiero es leer varios textos bíblicos para dar una sustancia y que nos quede grabado en nuestro espíritu. En esta parábola hay tres actores donde Jesús los menciona, y menciona una viuda. La viuda vamos a ponerla como un tipo de una iglesia y la vamos a aplicar a un tipo personal. La viuda vamos a aplicarla como un tipo de un hombre, una mujer piadosa, una viuda, que se acerca ante un juez porque hay un adversario y ella dice que ella necesita que le hagan justicia de su adversario. Y en esta parábola se habla mucho de la necesidad ahora, pero hemos olvidado que el protagonista de esta parábola es el adversario. Porque sin el adversario no hubiera visto una necesidad de oración. Sin el adversario esta viuda estaba tranquila. Sin el adversario no hay problema. Sin el adversario no tenía que ir ante el juez, por favor. Sin el adversario estaba tranquila la viuda, pero el adversario ha hecho que esta viuda ore. Me puse a pensar, digo, cuando Dios quiere usar al diablo, lo usa hasta para que la gente ore. Porque hay personas que si el diablo no le hubiera pegado con el tridente, no los hubiera apoyado, no estuvieran orando. Dios es todopoderoso y soberano. Hasta el diablo lo usa. Y hay personas que después de presiones y de circunstancias y de pruebas y de adversidades es que oran. Es que buscan a Dios. Porque es así, no debería ser, pero pasa, Humberto. No debería ser, pero pasa, es real. A veces Dios quiere que nosotros aprendamos las cosas por revelación, pero aprendemos por trituración. ¿Verdad, hija? Y el adversario representa aquí entonces es a Satanás. Por supuesto que representa a Satanás. Y la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de ustedes buscando para devorarlos. Entonces el adversario, por supuesto. Pero ahora el juez representa en una medida a Dios. Este juez representa en una medida a Dios. ¿En cuál medida?
en la medida que el juez es el soberano absoluto que tiene control sobre el adversario. En la medida de que el juez tiene poder absoluto sobre el adversario, nos representa a Dios. Porque Dios tiene poder absoluto sobre el mismo diablo. El diablo no anda a sus anchas. Él sabe hasta dónde tiene límites, porque Dios tiene límites para el diablo. No sé por qué hay personas que le dan tanta omnipresencia y tanta omnipotencia al diablo si es un enemigo vencido y derrotado. Es un pájaro que ya no tiene dientes. Está limitado por Dios. Está derrotado y sabe que perdió, que no tiene forma de ganar. Y en esa medida esta parábola representa a Dios. Pero él dice, ya que perdí a esta gente que no me la llevo para el infierno, lo que puedo hacer es algo. Voy a tratar de que ellos no tengan una vida próspera en la tierra. Voy a evitar que ellos tengan gloria, brillo, que ellos tengan un buen matrimonio, una buena relación, una buena casa, buena comida, que ellos van para el cielo, pero que se hallan pobres, enfermos, deteriorados, divorciados, en ridículo, en vergüenza. Te vas para el cielo, pero me voy a encargar lo que puedo hacer, como ya no puedo tocar tu alma, porque la sangre me limita, dice el diablo, pero puedo tocar a tu alrededor buscando destruirte. Y por eso la Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, porque no puede llevarte al infierno, pero puede hacerte vivir un infierno en la tierra. Puede venir a deteriorar tu economía, tu familia, tus relaciones. Puede venir a asustarte con miedos, con pánico. Puede venir a asustarte con tragedias y con un poco de cosas. Él va a hacer los esfuerzos. Es nuestro adversario que hemos pasado por alto. Y no es porque el Señor no nos haya dicho que tenemos un adversario, es que lo pasamos por alto. Es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado. Y nosotros hemos estado luchando con carne y con sangre, olvidando que el enemigo es un enemigo espiritual. Y peleamos contra la gente, peleamos contra las esposas, contra los esposos, contra los pastores, contra los líderes. Maldecimos al que nos cobra cuando nos presta. Uy, ¿por qué me está cobrando tanto? Como que sí, porque le debe. Y peleamos con la gente. En vez de dirigir nuestros cañones hacia el mundo espiritual, el diablo se complace en decirle a la gente, es que yo no existo. Yo soy una invención humana. Yo soy una invención del ser humano. Yo no existo. Yo no soy real, a mí la gente me inventa, pero yo no existo. Y él se complace en que la gente saque filosofías de que él no existe porque es su propia estrategia. La gente que anula a Satanás es porque es la propia estrategia de Satanás usando a esa persona que lo anule porque él disfruta diciendo es que yo no existo. Porque él es el que maneja el poder detrás del trono. Pero él no quiere presentarse nunca. Pero nos sacan comiquitas para que lo veamos como una comiquita nada más. O le atribuimos superpoderes, que es el dueño del infierno. ¿Qué dueño de nada? Ni del infierno es dueño. Ahí va a llegar él, pero todavía no está allá. Todavía no está allá para que no vean las comiquitas, que él está en el infierno. Él va a ser echado allá, pero por ahora está echando broma. Y está buscando por ahí meterse después en el anticristo. Todavía no está en el infierno. Hay un lugar para meterlo a él, pero todavía no está allí. O sea, no es dueño de nada. Y dice, no existo. De verdad que yo no existo. Eso lo hizo fue fulano. Mira con la rabia que te mira. Porque el diablo no existe. Esas son cosas entre ustedes dos. Porque el diablo no existe. Y el Señor dice que por este adversario la viuda fue a clamar. Entonces la viuda representa de alguna manera, nos representa a nosotros. Porque la viuda en la tierra representa una persona que no tiene a quién acudir. No tiene al esposo. No tiene al hijo. Está desguarnecida en la tierra. Y así nosotros en la tierra estamos, como extranjeros y peregrinos. Y nuestro único recurso para salir en victoria siempre es nuestro Dios del cielo. Así como la viuda, nosotros necesitamos siempre apelar a nuestro Dios. Porque en la tierra no somos ni grandes ni poderosos, pero tenemos a alguien que es grande y poderoso. El adversario va a impedir. Y ahora, cuando Dios está esperando para hacer justicia y Dios va a obrar en la tierra a través de la oración de los seres humanos.
Dios, escúcheme, Dios va a intervenir en la tierra a través de la oración de nosotros. Si nosotros no oramos, una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, si no oramos hay un colapso en el cielo. Porque Dios quiere responder, pero no puede responder porque Él dio la tierra a los hombres para que nosotros oremos conforme a su voluntad y Él desatar bendición. Pero si no oramos nosotros, escúcheme, cuando nosotros no oramos, y es lo que Satanás busca en nosotros. Satanás no le importa que nosotros pasemos media hora en el TikTok. No, pastor, perdóneme, yo lo que estoy escuchando prédicas, no me importa, yo no te estoy criticando lo que estás escuchando en TikTok. Pero es que yo lo que estoy escuchando, no. Lo que hace es que a Satanás no le importa que tú pases 15 minutos en el TikTok. Wow. 15 minutos los más santos, los que todavía están consagrados a Dios. Pero los que ya están echados a perder, pasan 3 horas y después dice, 3 horas, pastor. Esos ya están echaditos a perder, que eso hoy se van a arreglar en el nombre de Jesús. Ese deterioro hoy lo arreglamos, ¿verdad? Lo vamos a ir retrocediendo. Los que están echaditos a perder ya están insertados en esto. Y Satanás se complace metiéndolo allí en las redes sociales, metiéndolo y claro, argumentando cualquier cosa. Lo importante que Satanás está buscando es que no ore. Que no ore. Porque cuando el pueblo de Dios ora, el cielo empieza a desatarse y las tinieblas retroceden y el reino de Dios avanza. Porque eso Satanás busca, que el pueblo no ore para que sus tinieblas sigan avanzando. Me preguntan mucho, ¿por qué tengo tanto el diablo en la casa? Porque no oras, porque mientras tú no oras, el infierno sigue avanzando. El infierno sigue avanzando mientras tú estudias, mientras lees, pero si no oras, el infierno sigue avanzando y avanzando. Muchas iglesias, muchas familias se estuvieran salvando si oraran. Nada más la oración hace que el infierno retroceda y el reino se establezca, la oración. Por eso es que Satanás lo busca a usted para que no ore. Porque usted puede estar aquí 20 minutos, pero si usted se arrodilla a orar y dice, yo voy a orar el tiempo que estuve en TikTok. Padre, en el nombre de Jesús, qué cansado estoy. Ayúdame, Señor. Bendice a toda la nación. Amén. Gracias, Jesús. 30 segundos. Santo, bendito sea Dios que oré. Estoy orando mucho últimamente. Porque Satanás busca que usted no ore. Lo tiene todo cansado para que usted no ore. Porque mientras usted no ora, las tinieblas están avanzando. No hay nada que lo detenga. Mientras que usted no ora, las tinieblas siguen progresando. No hay nada que lo detenga. No, yo estoy haciendo un estudio y las tinieblas siguen avanzando. Porque mientras usted no ora, sigue avanzando las tinieblas. Sigue avanzando las tinieblas. Por eso es más fácil hacer cualquier cosa que orar. ¿Usted no ha visto que usted no tiene persecución para sentarse a escuchar una prédica 2 horas y 3 horas? ¿Usted no tiene problema de pararse a escuchar un estudio? ¿No tiene problema de ir a la playa, que no está mal? ¿No tiene problema de ir a descanso, que no está mal? ¿No tiene problema de ir al Sambil a dar vueltas, no comprar nada con $1 una barquilla y está bien? ¿Verdad que somos millonarios, hija? Caminamos como dueños del Sambil con $1. Después me meto en full queso, 2 barquillas por $1. Como con esa barquilla media hora más y soy el dueño del Sambil. Cohen segundo. Cuento. Y pasamos horas y horas y horas. Pero si llegamos a la casa, yo estuve sacando la cuenta y mi vida de oración cambió cuando caí en cuenta que si yo podía pasar tanto tiempo en TikTok, tanto tiempo tenía que pasar en oración también. Tanto tiempo tenía que pasar allí, porque si soy tan valiente para estar metido 2 horas en TikTok, tengo que ser valiente para estar metido 2 horas con Dios también. Porque se necesita la misma fuerza para estar en TikTok que para meterse con Dios. Lo que pasa es que no vas a tener un adversario que te adverse cuando veas casa, pero vas a tener un adversario que te adverse cuando vayas a meterte con Dios. Tenemos que saber que hay un adversario que te adversa cuando vas a buscar a Dios, cuando vas a orar, porque ¿sabes qué? El diablo tiembla cuando ve que una persona se decide a orar, porque cuando ora el reino retrocede en las tinieblas, pero si no ora, el reino de las tinieblas sigue avanzando. Porque muchas personas dejaron de orar porque no vieron los resultados. Este es el problema que hoy pretendo en el nombre del Señor tratar de sacar a la luz. La gente dejó de orar y se cayó en la apatía y la desidia porque nosotros malinterpretamos la oración. Creíamos que la oración era para que Dios nos resolviera los problemas. Y como el problema sigue allí, yo dejé de orar. Porque creía que la oración era algo mágico que me resolvía el problema y no sabía que la oración era para la gloria de Dios.
para que Dios se glorificara, para que Dios me viera en la tierra orando conforme a su voluntad y Dios decir, así es, hijo, sigue orando conforme a mi voluntad, este diablito retrocede y mi reino avanza. Sigue orando conforme a mi voluntad. Glorifícame en tu oración para yo hacerme grande en esta tierra. Sigue glorificándome en tu oración. Pero la gente no glorifica a Dios en la oración porque si no veo resultados dejo de orar. Padre, en el nombre de Jesús oro para que este bandido que se convierta a Cristo, para que me dé la plata. Las mujeres santas que oran así. Para que este marido mío que no se arrepintió se arrepienta, porque si se arrepiente va a darme la plata, no va a estar mantenido. No le importa que se vaya para el infierno ni nada, pero si se convierte le va a dar plata. Y cuando abre los ojos el tipo llega más borracho que nunca. Hola, mami. Entonces deja de orar porque dice no. Entonces cuando dice, mira, vamos a orar por este, no, por ese no. Y orar por todos, pero por este no. Este bicho no cambia. O sea, y ya. O sea, mátalo pues, si no cambia. Si no tenemos el recurso de la oración, eso es lo que logras, ese es el adversario. Eso no te lo está diciendo el vecino, eso no te lo está diciendo nadie, eso te lo está diciendo el diablo. El diablo está diciendo, no ores, porque cuando tú oras, yo empiezo a retroceder y vas a ver el cambio algún día, pero si dejas de orar, se acabó. Y el diablo te hace desistir de la oración. Desistir de la oración, porque como nosotros no vemos el cambio inmediatamente. Cuando mi hermano a Gregorio le dio el cáncer, que lo llevamos al oncológico. Me acuerdo que cuando estábamos en el oncológico, lo conté esta mañana, habían 3 enfermeras allí. Y entonces las enfermeras trataban a los pacientes, habían 4 en la camilla allí. Habían 4 y las enfermeras que estaban allí, claro, una me dijo a mí, yo digo, ¿por qué ustedes son tan pacientes con estos pacientes? Pues porque son, mira, esto me arde, esto no sé cuánto y tal. Y la enfermera, no se preocupe, ustedes sí son pacientes. Dice, no, lo que hace es que siempre que entran a esta sala todos salen muertos. O sea, es como no importa, porque eso no importa que me grite, total, mañana se va a morir el desgraciado. O sea que tener paciencia con el que se ha morido 2 días no es mucho que pedir. Porque usted dice, bueno, este me gritó hoy, pero total, le quedan 3 días para morirse. Tengo paciencia con él. Hay que ser muy malo para no tener paciencia con una persona que ya sabe que se va a ir. Y él me dice a mí así, y ahí está mi hermano. ¿Qué ánimo me dio? Digo, sí, ellos se mueren así uno. Y mi hermano estaba ahí y dije, no, pero así no. Y en efecto, mi hermano vio que murió uno. Y el hermano vio que murió el otro también. Y volteó para allá y murió el otro también. Mi hermano dijo, esto viene por mí. Pero había alguien que estaba orando para que las tinieblas retrocedieran y por alguna razón de Dios lo dejó vivo. Y hoy está vivo porque no desistí de la oración a pesar de que se murieron los que estaban al lado. Eso lo vamos a ver dentro de un momentico. Déjelo ahí que eso lo vamos a ver dentro de poco. Y el adversario va a lograr y va a intentar que usted no ore, que se deprima, que llegue el momento a que diga, no, yo no voy a orar más por esto, total, estoy orando para salir a este barrio y cuando abro los ojos, estoy en el mismo barrio. No pasa nada. Estoy orando para que me llegue más economía, no me llega nada. Estoy en la misma, entonces, y Satanás ha logrado que mucho pueblo no ore, por eso hay un colapso en el cielo, porque si el pueblo no ora no hay respuestas. Porque Satanás busca que no se ore. Pero cuando uno ora primero por la gloria de Dios, Señor, yo sé que tú quieres que yo ore conforme a tu voluntad, allí ya hay victoria. Vamos a poner un ejemplo. Padre, oro por esta nación, que se levante la economía de una manera importante. Y Dios está diciendo, esa es mi voluntad, levantar esta nación. Oro para que los hospitales sean levantados. Y Dios dice, esa es mi voluntad, levantar los hospitales. Oro para que nuestros deportistas tengan una fuente económica para sostenerlo. Esa es mi voluntad, que los deportistas tengan una fuente económica. Esa es mi voluntad. Y estamos glorificando a Dios con la oración. Y eso, glorificar a Dios en la oración es algo tan extraordinario. Solo orar. Lo que hace que nosotros no oramos porque si no vemos el resultado, ¿para qué oro? Como no estoy viendo que el mundo espiritual está recibiendo una respuesta. Vamos a buscar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 para que tengamos un sustento y vamos poco a poco con estos pasajes. Porque a veces no dejamos de orar es porque no vemos la respuesta inmediata y mientras dejemos de orar el reino de las tinieblas sigue avanzando. Daniel capítulo 9 del 1 al 4, Daniel 9 del 1 al 4, después 17 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. El 17. Aquí vimos a Daniel que empezó a buscar la voluntad de Dios para orar. Él empezó y encontró un libro, el libro de Jeremías, donde ya se tenían, y él encontró que la voluntad de Dios era salir libre, que ya se habían cumplido 70 años, y él entonces vio la voluntad de Dios y oró entonces conforme a la voluntad de Dios. Buscó la voluntad de Dios y oró conforme a la voluntad de Dios. Oró a Dios conforme a la voluntad de Dios. Ahora, antes de seguir en esto, busca Primera de Juan, capítulo 5, 14, 15. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad? Ahora, Él nos oye. Nosotros la estamos viendo, pero Él nos oye. Lo que sí sabemos es que Él nos oye. Y tú dices que sí porque por la fe estamos viendo por el siguiente versículo. Sigue. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que yo pido conforme a su voluntad y descanso porque puedo decir, ya lo tengo. Usted ora por salud, economía, familia y dice, ya oré, Señor, por tu voluntad. Y eso glorifica al Padre. Cuando usted ora conforme a su voluntad, glorifica a Dios. ¿Lo tiene usted en el momento? Tal vez no lo tiene. Tal vez lo vea en el momento, pero ya oró conforme a la voluntad del Padre. Y cuando oró conforme a la voluntad del Padre, ya oró. Y ya contentó el corazón de Dios y ya los cielos se empezaron a mover. Porque usted oró conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuándo se empiezan a mover los cielos? En el momento que usted ora conforme a la voluntad del Padre. Si no oramos, el reino de las tinieblas sigue avanzando. Pero si oramos, algo pasa. Si oramos, algo pasa. Daniel 9:17. Al 19, del 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Ya le había buscado la oración, había buscado la voluntad de Dios, ahora está en oración. Y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos al versículo, capítulo 10, versículo 12 al 14. Vemos entonces la oración, ya se consiguió la voluntad de Dios. Vean ustedes, escuchen, levanten la mano y vean un segundito acá. Antes de orar, verifique cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a lo que usted va a pedir. Si usted va a pedir algo que es bueno, viene de Dios. A todo lo bueno, todo lo afable, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, viene del Padre. Así que si usted va a pedir bueno, salud es bueno. Liberación es buena. Prosperidad es bueno. Reconciliación es buena. Restauración es buena. Todo lo que vaya a pedir, entonces ya sabe que todo lo bueno es voluntad del Padre, que usted lo pida y usted lo tiene allí. Ya yo sé lo que vaya a pedir a Dios, ¿verdad? Entonces usted se levanta y lo pide como hace Daniel, lo pide. En ese momento usted sabe cuál es la voluntad de Dios y lo pide en oración a Dios. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Es decir, que desde ese primer día que usted busca a Dios, Dios oye la oración. Esa oración que usted tenía hace 5 años que la abandonó, desde el primer día Dios la había oído. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días. Es decir, había
un reino de tinieblas que no quería ceder el territorio, pero empezó a ceder cuando Daniel empezó a orar. Desde ese mismo día que él empezó a orar, bajaron los ángeles a retroceder el reino de las tinieblas y Satanás estaba tan acostumbrado a ese lugar que le hizo fuerza a Miguel para no detenerse, pero es que había algo que estaba organizando esa guerra en los cielos. Era la oración de un hombre en la tierra que había levantado una oración y el cielo empezó a desatar la liberación de la tierra donde estaban el pueblo de Israel. Porque alguien oró. Porque mientras que no oraba, las tinieblas estaban a sus anchas, a sus anchas, a sus anchas, tomando territorio, esclavizando a Israel. Pero cuando Daniel dijo, no, ya llegó el tiempo de la liberación, Señor, oh Dios, es tu voluntad que seamos libres, y empezó el reino de las tinieblas a retroceder, aunque se le hiciera oposición, la victoria fue de Daniel, porque oró. La oración de usted va a hacer que las tinieblas que están trayendo dentro de su casa desorden, lujurias, perversión, ludopatía, mentira, odio, resentimiento, a partir de que usted, el momento que usted ore, a partir de ese momento las tinieblas empiezan a retroceder. Y él se mantuvo orando y no desistió en la oración, porque él estaba glorificando al Padre con la oración. Y mientras tú glorificas al Padre con la oración, tú dejas los resultados en sus manos. Si tú estás orando por tus propios beneficios y no por la gloria de Dios, tú te cansas de orar. Porque tú dices, Dios no me responde. Vine a esta iglesia soltero y todavía estoy soltero. Vino a esta iglesia sin trabajo. Y mientras la persona está buscando su propio beneficio y no ve la gloria de Dios, deja de orar. Porque no está viendo que la oración se hace por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, por hacer la voluntad y que Dios empiece a avanzar su reino sobre nuestras vidas. ¿Lo vemos dónde? Vamos a Hechos un momento. Hechos. Este es el último versículo para compartir. Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Tan extraordinario cuando descubrimos la voluntad de Dios y oramos con eso. Y oramos por eso a pesar de que lo que veamos no tenga nada que ver con lo que estamos orando. Hechos capítulo 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante que Jacobo, hermano de Juan, había acabado de ser muerto. Lo habían acabado de matar a espada. La iglesia presenció esa muerte de este discípulo también. Y es interesante que la iglesia vio la muerte de Jacobo cuando ellos estaban juntos orando, pero a Jacobo lo alcanzó la muerte. Pero la iglesia vio que apresaron a Pedro, y cuando ponen preso a Pedro, la iglesia no se deprime y deja de orar, sino que sigue orando. Porque yo no sé por qué razón las otras 3 personas que estaban con mi hermano murieron. No lo sé. Pero por el que estaba vivo yo seguí orando mientras estuviera vivo. ¿Y por qué razón los otros 3 murieron y él quedó vivo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que yo oré para que él estuviera vivo y se mantuviera vivo. Lo que me importa es que yo levanté mi oración, a pesar de ver tantos muertos, seguir clamando y seguir creyendo que Dios era poderoso para sanar y para restaurar y para bendecir. La iglesia no se desanimó cuando vio a Jacobo muerto. Y dijo, no, ya Jacobo se murió, vamos a estar orando, nos van a matar a todos. Pedro, que lo maten, ya lo agarraron preso. Ese no. La iglesia no cayó en la asidia, en la ironía, en la apatía, la ironía de la oración. No, es que esto no va a cambiar. No, es que ya mataron a Pedro, ya mataron a Jacobo, ya. Mira, la iglesia no cayó en esa ironía de la vida en la cual muchos cristianos han caído. Yo no oro más porque este pedazo, le dicen así en el nombre del Señor, pedazo de bicho, este
Y fue con ternura, pues. Este no va a cambiar. Este es un perdido. Cayó en la ironía. La iglesia no cayó en la ironía. Dijeron, aunque Jacobo está preso, Pedro está vivo, y mientras Pedro está vivo, la voluntad de Dios es que lo libere y para que se predique el evangelio, y la iglesia hacía oraciones sin cesar. A pesar de que había caído uno, seguía orando por la bendición de Pedro. Y estaban glorificando a Dios porque estaban orando conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios que Pedro saliera. Ellos estaban tan absortos en la oración de la voluntad del Padre, estaban tan metidos orándole a Dios conforme a su voluntad. Padre, tú nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto. Todavía hay tiempo para predicar. El apóstol Pedro todavía tiene tiempo para llevar el mensaje. Tú lo has llamado como una columna. Tú le has dado las llaves. Señor, libéralo de la cárcel. Y ahí estaba la iglesia absorto, contentando el corazón de Dios, diciendo, Dios, te agradamos a ti porque estamos orando conforme a tu voluntad. Qué lindo que estoy orando conforme a tu voluntad. Y Dios, sigan orando conforme a mi voluntad. Y ellos ahí absortos de tal manera que se olvidaron de ellos mismos. Se olvidaron de Pedro, se olvidaron porque ellos estaban orando tan absortos por glorificar al Padre, que cuando el ángel llega y libera a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel y dice, ponte este manto, cúbrete que nos vamos de aquí. Pedro se pone el manto, sale de la cárcel y llega a la casa donde están orando y toca la puerta. Y abre una persona, lo mira y le dice, soy Pedro, y entra y dice, y le cerró, no le abrió. Están orando por Pedro, libéralo. Pero es que la emoción de la iglesia era orar conforme a la voluntad del Padre, porque él sabía que si oraban conforme a la voluntad del Padre, él traería las respuestas a las oraciones, aunque yo no lo viera, ellos lo iba a hacer, Dios lo iba a hacer. Y se olvidaron de ellos. El problema es mucha gente que no se olvida de él mientras ora, que no se olvida de uno mismo, que olvida que la oración es para glorificar al Padre. Y se olvidan y entonces lo que quieren es ver el resultado, y si no lo ven, abandonan. Ellos estaban tan absortos orando, tan lindo que Dios hiciera su voluntad, que cuando Pedro llegó, le cerraron la puerta y dijeron, parece que es Pedro el hombre que está allá afuera. Al punto que la persona, cuando se olvida de uno mismo, puede empezar a ver las respuestas sin estrés. Pero nosotros tenemos mucha conciencia en nosotros y no oramos por la gloria de Dios, oramos por la respuesta nuestra. Y no oramos para glorificar a Dios orando conforme a su voluntad y decir, Dios, estoy orando conforme a tu voluntad, que mi familia no se pierda ninguno. Gloria al Señor, que mi familia todos sean salvos. Estoy orando conforme a tu voluntad, no importa que los vea tomando aguardiente igual, pero yo estoy orando conforme a tu voluntad. Eso no me va a cambiar nunca la oración. Yo voy a seguir orando para que tú hagas tu voluntad en mi familia. La viuda va ante un juez injusto y aquí viene la antítesis del juez. El juez representa a Dios por una parte, el dueño absoluto de la autoridad, pero ahora va a representar la antítesis de Dios. El mismo juez representaría la antítesis de Dios, porque este era un juez malo, que no temía a Dios, no respeta a hombre y era como colérico. Lo tenía cansada la viuda. Era perverso este juez. Al no temer a Dios ni respetar a hombre, tiene que ser perverso. Perverso. Y no me importa. Y hasta que un día dijo, esta viuda tiene cansado. Mejor le respondo porque me hace que me dé algo aquí. O sea, dale. Y el Señor dice, ese juez le respondió a la viuda. ¿Cuánto no más nuestro Padre nos va a responder nuestras oraciones a nosotros? Si un juez es tan malo y lo contestó, después de ver casi esa viuda raquítica y flaca, tanto pasa hambre, mendigando. Justicia, el juez. La Biblia lo pone en contraste. Si ese juez esperó que la viuda casi languideciera para responderle, ¿cuánto no más hará con ustedes vuestro Padre que está en los cielos, que no es como el juez malo, sino que es un Dios bueno? Él no va a esperar que nosotros languidezcamos. Él no va a esperar que nosotros estemos destruidos. Él va a responder.
Así que cuando te acerques a orar, ora. Y entonces el Señor entra y hace una reflexión. Y dice, pero ¿hallará fe el Hijo del Hombre en su regreso? Es decir, mis hijos orarán con esa confianza así cuando yo venga. O ya habrán perdido la capacidad de orar por la ironía de la vida. Y ya no estarán orando. Estarán así orando, o cuando yo llegue, hay muchas personas que ya están esperando irse de esta tierra con 2 oraciones hacia 2 personas que quieren y hacia las personas que no creen, dejaremos de orar. El Señor dijo, ¿será que cuando yo llegue ya la gente dejará de orar por los que ellos ya dieron de baja? Porque hay personas que dicen, el Señor me reveló que Él no se va a salvar, que no ore más por Él. Yo hay revelaciones que son temerarias, van por encima de la Biblia. No, Dios me reveló que no ore más por Él, porque Él se va a perder. Dios me reveló que se va a perder, ni que ore nadie se va a perder. Dios me reveló que se va a perder. Yo creo que lo que Dios te reveló es que tú estás perdida. Porque la Biblia dice que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y Él no quiere que nadie perezca. Y que Él no creó una clase para que se pierda y otra para que se salve. Él mandó a Jesús para que salvara a todos. Y el más vil pecador como nosotros puede salvarse también. Así no se crea mejor que cualquiera que está perdido. Ellos también tienen esperanza. ¿Dios ha tenido paciencia con usted, sí o no? ¿Cuántos tienen 30 años en el Señor? No, vamos a empezar de abajo. ¿Cuántos tienen 1 año en el Señor? 1. Allá Yure, tú también, ¿verdad, papi? Sí, 1. 1 año. ¿Cuántos tienen 2? Tu hija, 2 años. ¿Quién tiene 2 años en el Señor? ¿Quiénes tienen 5 años en el Señor? ¿Quiénes tienen 10 años en el Señor? ¿Quiénes tienen 20 años en el Señor? ¿Quiénes nacieron en una silla evangélica? ¿Sí es verdad? Tú también, no te hagas la loca. Rubí y Denise también se nacieron en... Ahí está. Lina, tú naciste en una silla evangélica y debajo te sacaron. Vamos para orar. La parieron y la presentaron. Tome, preséntale y le cortó el ombligo. Y le cortaron el ombligo y la mandaron para su casa. Pues mira tanta misericordia, que los que más tenemos tiempo con el Señor somos los que más deberíamos adorarlo, porque más paciencia ha tenido con nosotros. Y somos muchas veces los que somos más cabezones. Pero con el que más ha tenido paciencia es con nosotros. 30 años soportándome a mí. Yo lo digo, Señor, tú eres Dios, tú no eres hombre. Tú eres Dios para soportarme 30 años mis incongruencias, mis cosas. No le voy a poder soportar yo las incongruencias a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona que se descarrió, a una persona que se apartó. Pero hallará fe el Hijo del Hombre en su regreso cuando nos encuentre orando, creyendo que es su voluntad lo que estamos orando, que se salven las personas, que se sanen los heridos, que haya cambio en las vidas. Hallará fe. Satanás ha sido nuestro adversario en la oración, y mientras nos adversa en la oración, el reino de las tinieblas sigue avanzando. Y cuando nos detiene para orar, el reino de las tinieblas sigue avanzando. Por eso tiembla cuando hay una iglesia que ora, porque las tinieblas tienen que detenerse y retroceder a partir de ese momento. Y yo creo que a partir de hoy, las tinieblas que han estado rondando su casa, hoy retroceden. En el nombre del Señor, porque hoy nos paramos a hacer un hito y a hacer una oración para que Satanás entienda que nos ha estorbado, pero él no tiene la victoria nos la dio Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hemos descubierto la voluntad del Padre en la palabra. Hemos descubierto que la voluntad de Dios es que nuestra familia sea salva.